Bien, y Nicolás ha dejado una pregunta en el aire que espero sepa contestar el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, quien ya está en la línea. Ministro, buenos días. Buenos días, a la disposición. Bien, Nicolás ha mencionado algo importante y esto nos permite regresar en el tiempo respecto de las medidas que usted ha ido dando. A medida se ha ido desarrollando el tema de la emergencia sanitaria. Una de ellas es la ley de conversión de pena para el caso de omisión a la asistencia familiar. 35.000 serían los presos que se puedan beneficiar con esto. A la fecha, porque ya está implementada hace algún tiempo, ¿cuántos se han ido beneficiando? Bueno, vamos a ir por partes para poder aclarar el panorama y que los radioescuchas tengan claro qué es lo que se está haciendo. Con mucho gusto. Lo primero que habría que decir, yo empezaría por lo último que mencionó Nicolás, ¿no? El tema de los procesados, ¿no? Yo he venido explicando que en este tema de las personas que están privadas de libertad, el tema no solamente lo ve el Instituto Nacional Penitenciario, quien administra la pena, ¿no? Sino estamos hablando ante un sistema. Este sistema es el sistema de justicia. El sistema de justicia lo compone el Ministerio Público, lo compone el Poder Judicial, lo compone incluso el Tribunal Constitucional. Entonces, nosotros hemos dicho que respecto de los sentenciados, se ha generado esta comisión, que está la norma vigente desde el día viernes pasado, y que está trabajando en coordinación con el Poder Judicial para poder incidir sobre el grupo de grupos prioritarios de sentenciados. Yo personalmente como ministro de Justicia he hecho la invocación, la exhortación a tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial para que en ejercicio de sus autonomías puedan considerar activar todos los mecanismos que la ley le da para poder incidir en el marco de los procesados. ¿De acuerdo? Sí. Pero como estoy observando y hemos observado desde el Ejecutivo que si bien es cierto, los titulares han exhortado a sus jueces y a sus fiscales, y eso lo han hecho y se agradece, los jueces y los fiscales no están actuando con la rapidez con la cual estamos actuando nosotros, con la inmediatez, como ustedes bien lo han señalado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo es presentando una norma, ¿de acuerdo?, que incida y que establezca la revisión de oficio, una obligación por parte del juez, la revisión de oficio de este grupo de procesados. Estamos calculando de que hay por lo menos un universo de 10.000 internos. 10.000 de los 35.000 procesados. Hay que señalar algo que es importante en este momento, que genera mucha polémica y discusión. ¿Quiénes se acogen a esto por el tipo de delito? Además. Claro. Lo que estamos proponiendo es que, obviamente, estos 35.000 hay un grupo de procesados que están siendo imputados por delitos graves. Entonces, respecto de los que han sido imputados con la misma lógica de los indultos, estamos estableciendo que no procedería en función de un primer criterio, ¿de acuerdo? Y el segundo criterio que estamos estableciendo es que respecto de este grupo, de acuerdo, que no hayan cometido delitos graves, ojo, o que no se les esté investigando en relación a delitos graves, se pueda modificar la prisión preventiva a comparecencia restringida, ¿no? Coincido plenamente con lo que señala Nicolás. Lo importante es incidir y reducir. Esto va a ayudar, obviamente, al sistema penitenciario con la finalidad de que ambas medidas puedan efectivamente coadyuvar en el deshacinamiento, ¿no? Okay. Es una medida que no es una medida fácil, pero obviamente estamos, no es fácil porque se están ponderando situaciones, ¿no? Sí. Pero estamos tomando actitud, ya que el sistema de justicia no está avanzando rápidamente, ¿no? Ahora, reconociendo esta debilidad de la inmediatez, en la celeridad, ¿cuál va a ser la garantía además para aquellas personas que van a cumplir un arresto domiciliario no sean nuevamente sujetos posibles de cometer algún ilícito? Bueno, obviamente se coordina con la Policía Nacional del Perú, se establecen un conjunto de mecanismos. Además, recordemos que estamos en situación de aislamiento, el seguro del Poder Judicial establece un conjunto de reglas de conducta, en fin. Obviamente ahí hay un conjunto de medidas que se van a tomar y que inciden en este marco, pero coincido plenamente con lo que dice Nicolás, ¿no? Hay que tomar este tipo de medidas y nosotros estamos tomando la iniciativa con la finalidad de incidir en este grupo que depende exclusivamente de jueces y fiscales, ¿no? Ahora, lo que mucho se cuestiona es el impacto de cada una de las medidas, ministro, y regreso a la conversión de pena en omisión a asistencia familiar. Omisión de asistencia Nosotros familiar. tuvimos aquí un caso, la esposa de una, bueno, un familiar de un interno ha cumplido con por lo menos el pago que ustedes bien han señalado en esta primera etapa, pero han pasado 20 días y él no ha sido materia de discusión los siguientes pasos.
la audiencia en lapso de 48 horas, que bien señala la norma, y todo lo que responde a que en emergencia no pueda ser atendido. Bueno, nosotros hemos habilitado ya la línea, no ahorita, la línea 1884, por favor, o por interno me haces llegar el caso y lo vemos inmediatamente con el sistema de defensa pública que tenemos, ¿no? Pero la lógica ha sido reducir, eliminar cualquier tipo de trámite simplemente con la verificación del pago, ¿no? Okay. Podemos ver este caso. Y además, hablemos de números que son importantes en esta emergencia. Sí. De 35.000 presos que se iban a beneficiar, ¿cuántos se han beneficiado por esta convención? No, hay que establecer lo siguiente. Los 35.000 de lo que estás hablando son los procesados, es el universo de procesados, ¿de acuerdo? Y sobre eso ya comenté la norma que te acabo de mencionar. Sobre el otro universo que son los sentenciados, son 62.000. Y de estos 62.000 hablamos de un techo máximo de 3.000 en materia de indultos por las razones que te digo, porque obviamente hay muchas personas que han sido sentenciadas por delitos graves, y esos delitos graves están establecidos en la norma. Okay. Ahora tú dirás, ¿pero por qué hay tanto sentenciado por delitos graves? Sí. Bueno, la pregunta se responde con la reflexión que se ha hecho durante mucho tiempo. ¿Por qué es que a determinadas conductas, ¿no? Los diversos congresos en general han establecido altas penas? Sí. Entonces han habido muchísimos delitos que se han aumentado astronómicamente las penas justamente por el tema del fenómeno de la inseguridad ciudadana. Entonces ahí también hay un tema de reforma post cuarentena que es pendiente y post cuarentena. Exactamente, porque los penales no están llenos por una situación al azar, están llenos por un conjunto de medidas que se han venido dando a lo largo del tiempo, ¿no? Ok, y a propósito de los penales, hablemos de ello. Ayer usted lanza una cifra de personas infectadas, tanto internos como el personal que trabaja dentro del INPE. Sí, los trabajadores. ¿Han incluido a los contagiados y fallecidos? Hay mucha discusión por el tema del subregistro en las cifras. Sí, no, mire, yo tengo esta información que el Instituto Nacional Penitenciario lo actualiza permanentemente y que es bueno explicarlo, ¿no? A nivel de internos, como he mencionado, se han hecho 1.432 tramitajes con la disponibilidad que se tiene, porque acá obviamente nosotros dependemos de las pruebas rápidas que se suministran. De estas pruebas, de estas tamizajes, 645 casos han dado positivo, ¿de acuerdo? Y 787 negativo de esta muestra. ¿Muertos? Ahora, de estos 645 hay 30 internos fallecidos por coronavirus, 36 están siendo asistidos en hospitales y hay 579 que están aislados en los penales. ¿De estos 30 muertos, ministro, todos con prueba, comprobado, o es que estamos utilizando el criterio de la doctora Mazzetti de que todos los que murieron bajo sospecha son considerados pacientes? No, son aquellos que han sido atendidos y la diferencia... acá no hay sospecha porque interviene inmediatamente la parte clínica del penal y de ahí interviene, es decir, hay dos intervenciones, la parte clínica del penal y además está la evacuación que se hacen a los hospitales y clínicas, entonces hay doble intervención y doble verificación. Y de los 579 que están aislados en penales, hay una gran proporción, ¿de acuerdo?, que pertenecen al penal del caso cero, es decir, donde se originó todo, que es el penal de Sarita Colonia, que actualmente está controlado. El equipo médico al cual hay que felicitar ha actuado, digamos, muy bien, y hay un gran número de internos que incluso esperamos que la próxima semana, porque ya han pasado más allá de la cuarentena, puedan empezar a ser dados de alta y regresar a sus pabellones. Entonces, como te digo, de esta gran cifra de positivos, hay un gran porcentaje que representa a los positivos del penal Sarita Colonia, ¿no? Hablemos de nombres de casos complicados y emblemáticos. Santauro Humala, Keiko Fujimori, Susana Villarán, Osman Morote, todos aquellos que en este momento, y encuentran además el fastidio de muchos de que la justicia intenta personalizarse en un momento tan difícil. Y Antauro Humala, 2 pruebas rápidas, un hisopado. Se exige hoy de parte de quienes están en su partido, familiares y demás, que él pueda recibir atención hospitalaria. Y esto lo único que genera es el privilegio al acceso a la salud de quién se trate. ¿Cuál es la real situación de Antauro Humala? ¿Por qué se ha manejado así? Bueno, gracias por la pregunta, porque lo primero que tengo que decir como ministro de Justicia es que nosotros
estamos atendiendo a tanto los internos, que son 97.000, como a los trabajadores, que son 11.300, de la misma forma. Es decir, estamos ante una pandemia, estamos ante un problema médico, ¿de acuerdo? Entonces hay protocolos que hay que seguir y no hay ningún caso en excepción, no se está procediendo, y si algún director de penal, alguien procediese con un criterio de discriminación, será investigado y será sancionado, porque el protocolo es claro. El protocolo dice que se hace seguimiento epidemiológico a todos, ¿de acuerdo? Si es que hay algún síntoma, se le aísla, y en ese aislamiento se le medica y se le sigue haciendo seguimiento con la finalidad que el interno o el trabajador se recupere. Eso se hace en todos los casos, no hay excepción. Entonces, que quede claro eso, porque la disposición está dada y tiene que cumplirse en ese sentido. Ahora, la disposición a nivel nacional era la prohibición de recibir visitas. Santa Grumala ha recibido visitas de muchos congresistas, y además congresistas que en este momento están contagiados. Entonces, en el mundo de las posibilidades, esto se ha dado y complica también la situación para muchos. Bueno, la prohibición fue absoluta, ¿de acuerdo? Fue absoluta, no ingresa nadie, justamente con la finalidad de que los únicos que puedan permanecer en los penales por necesidad, obviamente, sean los propios agentes, ¿no? Porque si no, ¿quién cuida los penales? Sí. Entonces, por eso es que se han establecido además los anillos de sanidad, para que haya permanente lavado de manos, en fin, el tema de las mascarillas, pero hay que recordar una vez más de que estamos pues luchando ante una situación absolutamente desconocida, que muta y que es altamente contagiosa, y por eso se han tomado todas las medidas, ¿no? Para poder minimizar a esta plaga. Okay. Esa es la idea que te puedo transmitir. No hay un favoritismo, se trata a todos por igual. Se están tomando las medidas al interior de los penales, se han venido tomando y se seguirán tomando y profundizando. Por ejemplo, ahora he reunido al médico, el doctor B, ¿no? Que es un médico de mucha trayectoria en el penal de Lurigancho, donde no ha habido infiltración masiva del virus, y además a la médico que ha liderado este tema en Sarita Colonia, con su equipo de médicos, con la finalidad de hacer sinergia y poder potenciar los tratamientos que se han venido dando y que han tenido éxito en estos penales. Entonces, estas cosas las venimos haciendo con la finalidad de poder minimizar, porque como te digo, nadie en el mundo puede decir que tiene la varita mágica para poder neutralizar al virus, ¿no? No, claro que no. Ministro, usted sale al frente, confirma cifras, habla de medidas, y quien está en silencio es el director del sistema penitenciario, el señor Villar. ¿Se ha decidido tomar alguna decisión respecto de su situación? Mire, yo lo que puedo decir es lo siguiente. Yo al señor Villar, yo lo conocí en el Ministerio de Justicia porque él se ocupó de los centros juveniles. El señor Villar ha hecho un trabajo muy importante de organización. Recuerden que los centros juveniles nosotros los asumimos del Poder Judicial, que nos transfirieron todos los centros, y recuerdan que existían permanentes motines, desorganización, en fin, un conjunto de problemas que no voy a detallar, ¿no? El señor Villar lo que hizo fue una reorganización total del sistema de centros juveniles, y ha sido un buen trabajo el que ha realizado. Es un tipo honesto, muy trabajador, y que lo que ha venido haciendo en este breve tiempo, porque digamos hay que recordarle a la ciudadanía que tanto el señor Villar como yo en los cargos tenemos 2 meses. Entonces estamos nosotros combatiendo, no me justifico para nada por si acaso, estamos combatiendo décadas de corrupción y de hacinamiento. Yo me preguntaría a aquellos que suelen comentar estos aspectos, ¿qué se hizo para desterrar la corrupción y el hacinamiento de los penales, de los cuales hemos heredado y que en tan corto tiempo nosotros estamos enfrentando y estamos dando la cara, ¿no? Sí, comunicar en este momento es importante, forma parte de la responsabilidad que tienen ustedes. Sí, sin duda, y lo ha venido haciendo, pero también es importante que se sepa que en una emergencia el señor Villar y todo su equipo está desplegado, porque ustedes mismos piden acciones, piden resultados, entonces ellos están ahorita permanentemente en el campo monitoreando todas las acciones, ¿no? Ok. Ministro, nosotros en este momento tenemos a un familiar de un interno en Piedras Gordas y ellos están hablando de un motín. Yo le pido que escuche en este momento y regresamos a comentarlo con usted. Buenos días. Buenos días, señorita. Señora, ¿cómo está? Trato de comunicarme con toda la prensa porque un familiar ahorita me ha llamado diciéndome que están haciendo el motín en Ancón 2 por el hecho de que hay 3 muertos ya con el COVID-19
que hoy día en la madrugada ha muerto uno más, los dos murieron la semana pasada y que los del INPE quieren esconder el cuerpo y con el decreto legislativo que han sacado, que van a dejar en libertad a los presos que son primerizos, quieren hacer cuenta como si fuera que le han dado en libertad. ¿Cómo es posible, señorita? Bien, señora, le agradezco, el ministro está en la línea. Ministro. Sí, bueno, lo primero que habría que decir son dos cosas, ¿no? En relación al hecho, bueno, obviamente el sistema del INPE tiene un mecanismo de alerta inmediata. Si se está produciendo esto, obviamente la dirección... ¿Usted tenía información de esto? Porque ayer se produjo un movimiento en Piedras Gordas y en la noche... Empezando que una cosa es un motín, ¿de acuerdo? Que es una situación grave como Castro, y otra cosa son las peleas o las discusiones que pueden existir al interior de los pabellones, ¿de acuerdo? Si esto se está produciendo, seguro es algo focalizado en algún determinado pabellón, y como te digo, los mecanismos de la Dirección de Penal con la DIRCEPEN actúan inmediatamente. Lo segundo que te quería decir, y gracias por la intervención de la señora, es que si tú revisas los twitters y los medios de comunicación del Instituto Nacional Penitenciario, te vas a dar cuenta que en los últimos, protestas que han habido en los penales, por ejemplo en el de Moyobamba, ¿no? El último, Río Seco y todas las regiones, Seco, hay una constante, que es que hay un sector de la población penitenciaria que ha cometido delitos que son considerados graves, ¿de acuerdo? Y que no se encuentra conforme con la norma de indultos. En otras palabras, personas que han cometido delitos... ¿Se descarta entonces graves, que ellos estén fastidiados porque no reciben acceso a la salud, a las medicinas? No descarto, porque se está potenciando esto, porque obviamente es una dificultad que permanentemente se está subsanando, pero lo que te quiero decir es que hay una constante en los reclamos, en parte por las medicinas que se están redistribuyendo, en parte porque hay internos que, habiendo cometido delitos graves, consideran que deben ser indultados, y eso obviamente no puede ocurrir. No, claro que no, y eso no lo vamos a avalar nunca, feminicidas, homicidas, claro que no. Exactamente, y eso está ocurriendo, y es bueno que ustedes lo sepan y lo puedan explicar, ¿no? No podemos permitir y poner en riesgo la seguridad de todos los peruanos. Y a propósito de los motines, esto nos permite también analizar un poco bajo qué circunstancias la policía, las personas que están en el resguardo han abierto fuego, porque mucho también se cuestiona, y además... A ver, contar esto, ¿qué fue lo que pasó en Castro? Estos internos que perdieron la vida recibieron impacto de bala. Bueno, la información que yo tengo, obviamente acá siempre hay un protocolo, y el protocolo, una vez que existe, ¿para qué explicar, no? Una vez que los agentes penitenciarios tratan de persuadir a la población penitenciaria, al pabellón X, Y o Z, de que depongan la medida de fuerza, muchas de las reyertas acaban ahí. Si es que los agentes penitenciarios son superados, y habría que decir que aquí han resultado heridos 60 agentes penitenciarios, con contusiones, golpes y heridas leves, si es superada la fuerza de seguridad de los agentes penitenciarios, ingresa a la Policía Nacional. Si es superada la fuerza de ambos, ingresa el Ejército. Eso está por protocolo. Sí. ¿Quién más interviene en este tipo de actos? Obviamente se notifica inmediatamente al Ministerio Público de Prevención del Delito, que es quien con posterioridad verifica la legalidad de estos protocolos, y eso es lo que está justamente realizando actualmente el Ministerio Público, ¿no? Esto es algo regular que se hace, ¿no? Ok, yo le pido, tenemos declaraciones del congresista Otto Gibovich aquí en Exitosa, y ellos están exigiendo su renuncia y la renuncia del señor Villar. Escuchemos. No ha habido acciones. Entonces, no solamente en Lima, bueno, Castro ya es un caso extremo, con 9 fallecidos, varias decenas de heridos y contaminados. Ya tenemos 9 fallecidos por contaminación. Claro, han cambiado al director, porque también el director está hoy día internado por la misma contaminación. Se ha infectado también el director de penal. Entonces, es una situación crítica a nivel de penales. Y fíjate, ya tienen ellos bastante tiempo con las facultades delegadas y pudieron haber hecho mucho más y mucho más rápido. Mira, emergencia hay que entenderlo como tal. Pareciera que algunos no entienden bien qué significa emergencia. La emergencia permitió que nosotros logremos las facultades inmediatamente. Y bueno, ellos tenían toda la elasticidad para actuar con prontitud. Y hoy día las crisis de los penales, pues bueno, si no se controla esto va a desbordar en cualquier momento, y es una crisis potencial, es una bomba de tiempo. Por eso nosotros estamos pidiendo la renuncia del INPE, la renuncia del ministro.
A ver, ministro, es complicado, estamos en la lucha de una batalla por salud pública y sumado a ello parece ser que hay signos de una crisis política. Sale el señor Morán, habían fuertes rumores que ha salido a desmentir la propia ministra de Economía, pero hay mucho silencio de parte del Ejecutivo. Piden su renuncia, además, algunos congresistas. ¿Qué tiene por decirles? Bueno, sí, varias cosas. Bueno, lo primero que yo quiero decir, y lo he mencionado ya, es que mi cargo siempre está a disposición del señor presidente, eso es obvio, ¿no? A quien, digamos, quien me ha otorgado la confianza. Uh-huh. Yo tengo más de 25 años en la función pública y por donde me he desempeñado lo he hecho con rapidez, con mucho trabajo y con honestidad, como ustedes pueden apreciar. Hay que recordar que yo tengo, no me estamos justificando, pero yo estoy enfrentando problemas de corrupción y de hacinamiento heredados por mucho tiempo, ¿no? Yo no he rehuido esa responsabilidad, le estamos haciendo frente desde el primer momento con un conjunto de medidas y yo más bien habría que recordar lo siguiente, ¿no? Que nosotros en su oportunidad en las facultades delegadas establecimos y solicitamos que se puedan generar, y expresamente así lo solicitamos, y es bueno que la ciudadanía lo sepa, la posibilidad de generar mecanismos, ¿de acuerdo?, que puedan incidir dentro o sobre la situación jurídica de las personas internas privadas de libertad. Y esta solicitud que se hizo en su oportunidad al Congreso de la República fue eliminada. No nos dieron la posibilidad de establecer esos mecanismos, y eso lo tenemos debidamente documentado tanto en la propuesta como en la respuesta de la representación nacional. Entonces, hay que recordar eso. En segundo lugar, hay que recordar, y bueno, habría simplemente que, digamos, informar al señor congresista todas las medidas que se han hecho. Es más, incluso con él mismo he coordinado yo medidas en relación al penal de Chimbote, ¿no? En que justamente el director y el subdirector resultaron contaminados. Había ahí que reemplazar al director de Chimbote. Yo coordiné inmediatamente con el gobernador regional. Ahí tengo las fotos de donde se hizo la fumigación, se hizo la prueba de tomas rápidas. Hemos hecho un montón de acciones respecto de ese penal. Actualmente ya hay un director designado que está continuando y profundizando con las acciones, y de esto lo sabe el señor congresista, ¿no? Por eso me llama la atención que ahora se diga que no se toma actitud. Yo puedo explicar un conjunto de acciones que hemos venido tomando desde el primer día y que también las estamos profundizando ahora, como el tema de los indultos en marcha, como el tema de las 110,000 mascarillas para cada interno, como el tema de la redistribución de medicinas, como el tema de que Asuntos Internos ingrese a controlar el ingreso de paquetes, como el tema del bono. Ahora, muchos se cuestionan, por ejemplo, de los cuestionamientos al señor Morán es no proteger a su primera línea. Tuve un caso antes de ayer de una persona que trabaja en Castro infectada, y esa persona vive con 8 personas más y 6 miembros de la familia están internados, 2 con ventilador en unidades de cuidados intensivos. Entonces, ¿cuál es el seguimiento y la preocupación respecto también de esta primera fila que está exponiendo sus vidas? Sin duda alguna, nosotros venimos apoyando permanentemente, como te digo, de 224 trabajadores que han resultado positivos, hay 201 que están en su casa con síntomas, muchos asintomáticos y muchos con síntomas leves. Esto les hace seguimiento diario de recursos humanos. 16 están en hospital. También nosotros hemos reforzado desde el Ministerio un equipo humanitario para poder ayudar, porque recordemos que el INPE no está en emergencia aislado. Es decir, estamos en una emergencia nacional en donde los trabajadores también digamos, tienen que hacer la fila junto con otros ciudadanos, y nosotros hemos reforzado ahí el ingreso de los trabajadores y asegurado para conseguir cama, para conseguir ventilador mecánico. Hemos apoyado personalmente, yo he hablado con directores de penal con la finalidad de poder destrabar algunas medidas. Entonces, digamos, hay que primero, digamos, tener conocimiento antes que poder lanzar algunas conclusiones de forma, digamos, apresurada, ¿no? Bueno. Ministro, 2 días de silencio, el presidente no ha hablado, ¿lo hará hoy? Es un día además con una fecha límite en un tema que viene generando expectativa a nivel nacional, y es el tema de la liberación del 25% de las AFPs. Bueno, sin duda alguna, señor presidente, y esto también hay que recalcarlo, ¿no? Digamos, con total transparencia. La pregunta es, ¿qué país del mundo, además de Colombia, realiza lo que nosotros realizamos? Conferencias de prensa en donde todos los ministros se ponen a disposición, dan las medidas, dan la cara. Lo estamos realizando permanentemente. Tenemos sesiones de Consejo de Ministros de lunes a domingo. Yo creo que compararse con algún sistema en el mundo no es en este momento la real forma de comunicar.
No, lo digo por lo siguiente, ¿sabes por qué? Porque nosotros estamos haciendo, no me estoy comparando, sino que estamos haciendo todos los esfuerzos comunicativos y además de gestión y además normativos con la finalidad de utilizar todas las herramientas de las que nos dispone el sistema para poder hacer frente a esta pandemia. Entonces, eso con mucho respeto, no estoy ofendiendo a nadie, estamos, y ustedes lo pueden observar, ¿no? Tratar de hacer esa ponderación, ese equilibrio entre ser eficaces, tomar acciones administrativas y normativas y además poder comunicar a la ciudadanía lo que está ocurriendo, ¿no? Bien, y un último cuestionamiento, una última pregunta. El plazo ya excedió en la presentación de este gabinete que encabeza el premier Ceballos a fin de recibir el voto de confianza. ¿Cuándo será? Bueno, eso forma parte de la agenda legislativa y eso seguro forma parte de las coordinaciones que se realizan, digamos, con la representación nacional, ¿no? Pero como una vez más, se ha venido esto dilatando porque estamos en medio de una emergencia nacional, ¿no? Sí. Bien, cambia la agenda entonces con la lucha. Sin duda alguna, estamos en una emergencia nacional y esto implica pues obviamente un cambio de procedimientos, un cambio de vida en general de la población, un cambio en todo, ¿no? Lamentablemente esta pandemia nos ha agarrado, digamos, en estos momentos y hay que encararla como se debe, ¿no? Bien, y cerrar con esto último, esta posibilidad de un nuevo motín, que es lo que en este momento reactivamente se va a hacer desde su ministerio. Bueno, hay todo un protocolo, ¿no? Inmediatamente, además, ojo, un motín es algo, como te digo, algo grave. Muchas veces, reyertas en los pabellones hay todos los días con o sin coronavirus, ¿de acuerdo? Por distintos motivos. Solamente que ahora probablemente habrá que averiguar qué es lo que está ocurriendo. Inmediatamente termino la entrevista porque me pongo, digamos, en comunicación con institutos penales para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Es importante decirlo y para que quede claro, si es que alguno se está preguntando, el uso oficial de las armas de reglamento para controlar la fuerza en los penales. En penales están prohibidas las armas letales, no se usa arma de fuego. Lo único que está permitido son armas no letales. ¿De acuerdo? ¿Como cuáles? Hagamos la diferenciación. Por ejemplo, las perdigoneras, es lo único que se utiliza, o el gas lacrimógeno. Eso está justamente en base a la experiencia histórica pasada, es que ya no se utilizan, están prohibidas. ¿Y qué pasó en Castro entonces, estos internos muertos? Bueno, eso forma parte de la investigación del Ministerio Público, pero están prohibidas las armas letales en los penales. ¿Quiénes dispararon? ¿INPE, Ejército, Policía? Eso es lo que está, y por eso el Ministerio Público siempre interviene y verifica la legalidad de los actos, ¿no? Ok, ministro, agradecerle por la comunicación, que tenga buenos días. Vamos a quedarnos a la expectativa de lo que va a ser una investigación pendiente y además el mecanismo que se va a tomar de control respecto de esta situación al límite en los sistemas penitenciarios. Vamos de inmediato a una pausa y regresamos con más, no se muevan.